de la mañana. Doña Teresa Zanga ya nos está esperando para compartir el programa Déjate Amar. Y con ese ritmo que a ella le gusta, doña Teresa baila. La recibimos, le damos la bienvenida, doña Teresa, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Para la gloria de Dios, muy bien, muy contento. Madrugada. Sí. Ahorita voy por café, ya. Ay, Sí, ahí lo tengo en la cocina, lo tengo calentándose. Pero bueno, muy contento de compartir con la familia de Radio María. Se está haciendo un poquito de frío, ¿verdad? No son cosas mías. Sí, no, estos días ha estado mucho más frío, Pues ¿verdad? En sí. Cartago, San José, en todo el Valle Central. Pero bueno, ahí estamos con el calorcito del amor de Dios, Así ¿verdad? es, y pues invitar también a nuestros queridos oyentes a que nos dejen en los comentarios pues su saludo también, su aporte en torno al tema y por supuesto el reporte de sintonía en el WhatsApp 85 10 1007. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos siguen en frecuencia 100.7, que están en sus hogares, que están por ahí trabajando también, aquellos que nos siguen desde los centros hospitalarios, Hospital Max Peralta, Hospital San Vicente de Paúl, San Rafael de Alajuela, Hospital Calderón Guardia, Hospital México, San Juan de Dios. Son hospitales que siempre nos escriben, nos dejan su reporte de sintonía, tanto el personal de salud que están en este momento laborando, cuidando a los internos, por supuesto, como aquellos que se encuentran también internados en el hospital y tal vez les cuesta un poquito conciliar el sueño y por ahí les permiten tener un radiecito, tal vez con los audífonos en su celular, ahí están conectados de Radio María y siempre nos escriben con mucho cariño, por supuesto oramos por todos ellos. Qué lindo, gracias. Muchas gracias, Álvaro, por haber mencionado a todos esos lugares, todas esas personitas que a veces a uno se le pasa y uno dice, ¿quién estará conectado, verdad, a esta hora de la madrugada? Pues hay mucha gente conectada, así como usted que está ahí ahora conectado, escuchando Radio María Costa Rica, la llena de amor, un milagro del voluntariado, una voz cristiana en su hogar. Y estamos iniciando una nueva emisión de su programa Déjate Amar. Déjate amar por aquel que sana los corazones rotos y venda sus heridas. Déjate amar por nuestro Señor. Miren, es lo único, o sea, ya que va tantos años, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Lo único que puede hacer al hombre feliz es dejarse amar por ese amor del Señor. Y como conocemos ese amor, tenemos lo que Él dijo estando aquí, tenemos lo más importante, su mensaje en su palabra, tenemos el magisterio de nuestra Madre Iglesia que va continuamente interpretando a la luz, ¿verdad?, de las palabras de Jesús, sin agregar, sin contradecir nada. O sea, tenemos mucha sana doctrina que puede guiarnos para conocer cuál es ese amor de Dios. Pero si todavía quiere un poquito más, escuche siempre nuestro programa a las 2 de la mañana los viernes, porque está basado más que nada en el amor de Dios. Es un nuevo viernes, un viernes para la gloria de Dios, un viernes del amor de Dios. Así que hoy vamos a compartirles un tema muy interesante que en realidad va contrario al amor de Dios, pero que es un tema que ha entrado tan de lleno en el corazón de nuestra sociedad actual que tenemos que estar atentos, tenemos como cristianos que saber discernir y saber de verdad lo que viene y lo que no viene de Dios. Sí, vamos a seguir hablando así como habíamos prometido en el mes de julio sobre la autoestima en contraposición a la cristoestima. Y hoy especialmente el tema es como muy maravilloso porque miren, es autoestima, una trampa para el amor. ¿A quién no le gusta, verdad, oír hablar acerca del amor? ¿A quién no le gusta que le vaya mejor en el amor en esta vida que es reflejo también, verdad,
del amor misericordioso de Dios, pero que si nosotros nos centramos solo en nosotros mismos, en nuestro propio amor, ¿verdad? En querer que los demás nos amen y dejamos aparte a Dios, pues no nos va a ir muy bien en el amor tampoco. Por eso decimos que la autoestima es una trampa para el amor. Vamos a hacerlo basados en un libro que tiene este título. Me he robado este título para esta emisión de hoy del programa. La autoestima, una trampa para el amor, de Lucrecia Regó de Planas. Bueno, quienes tienen ahí imagen en Facebook, ahí lo pudieron ver, quienes no les cuento, que es un libro muy pequeñito, de muy fácil lectura y que nos aclara muchísimas cosas acerca de la autoestima. Pero si no lo tienen, no se preocupen, porque para eso estamos hoy transmitiéndole lo central, ¿verdad? Del tema que toca doña Lucrecia Rego de Planas, una educadora que ha marcado mucha historia en la iglesia, ¿verdad? Muy destacada en lo que es la catequesis a nivel internacional. Ella es de México. Ella hace un análisis detallado de los errores y del daño que se ha hecho a las nuevas generaciones por fomentar en ellas la autoestima, en lugar del amor a los demás y la entrega desinteresada de sí mismos, que es lo que Cristo nos propone. Entonces, antes de que usted esté así como con los pelos parados de punta diciendo, ¿qué? Entonces que la autoestima Dios no la quiere, no viene de Dios. Bueno, vamos a explicarles bien todo ese tema, pero primero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos misericordiosas de nuestro Señor. Y decimos para eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos en este día más de vida. Queremos llegar a todos los lugares a los que está llegando Radio María a través de la frecuencia modulada 100.7 FM, a través de sus redes sociales www.radiomaria.cr, que es la página web, a través del Facebook, Radio María Costa Rica, de YouTube, Radio María Costa Rica, llegar a usted, ahí donde usted se encuentra, en su hogar, en el hospital, en su trabajo, si está viajando en carretera, si está en este momento enfermito en un centro hospitalario, si simplemente en este momento no puede dormir y decidió conectarse a Radio María Costa Rica, reciba de nuestra parte ese amor de Dios, ese Espíritu Santo, ese amor entre el Padre y el Hijo. Vamos a rezar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes, bien, recomiéndalas siempre al Señor por nosotros y ampáranos. Sé nuestra guía para llegar al Señor, querida Madre, Dulce Virgen María. Amamos a María porque es la Madre de nuestro Señor, y si es la Madre de nuestro Señor, ¿verdad? Que es el modelo que tenemos aquí, nuestro hermano mayor, Jesús. Ella también es nuestra Madre. María es la nueva Eva, así como Eva quiere decir madre de los vivientes. Bueno, María es la madre de todos los que vivimos, que somos redimidos por Cristo, o sea, de todos los cristianos. No tengamos miedo de amarla, no tengamos miedo de amarla, porque nunca vamos a poder amarla tanto como la ama nuestro Señor Jesucristo.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, o sea, en nosotros, porque somos esos fieles. Y también pedimos que la sangre de Cristo nos proteja. Decimos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te pedimos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y amén, amén, amén. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro tema, la autoestima, entonces, una trampa para el amor. Y es que es un tema de habla, ¿verdad? En todas partes, justamente la autora de todo esto que voy a comentar, Lucrecia, ¿verdad? Decía que en un momento ella escribió el libro justamente porque en un momento estando en un colegio, ¿verdad? Católico, siendo ella profesora, vio que algunas mamás estaban leyendo libros sobre la autoestima, como cómo lograr que tu hijo sea un triunfador, desarrolla estas habilidades en tus hijos para que tenga éxito, ¿verdad? Todo lo que nos promueve hoy en día a través de programas en YouTube, programas en la televisión, talleres, todo lo que nos promueve eh, todo este tema, ¿verdad?, de la autoestima, que nos aleja en realidad del amor desinteresado a los demás, del amor de Dios. Entran en contraposición. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces ella se sorprendió diciéndole un día a una mamá, pero ¿por qué estás leyendo ese libro si la autoestima no es cristiana? Es algo que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y todas las mamás como que se le vinieron encima, la atacaron, ¿verdad? Dijeron, pero ¿cómo estás diciendo eso? Si incluso en este colegio, en la iglesia, en todas las parroquias se promueve, se habla muchísimo acerca de la importancia de la autoestima. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, sí lo dijo, pero no en el sentido que nosotros creemos. Nosotros hemos reinterpretado esas palabras de Jesús y de eso se ha valido justamente todo el marketing en relación al tema de la autoestima para poder promoverlo. Pero vamos a ver que estamos en realidad interpretando mal esas palabras. Hoy vamos a verlo. Bueno, necesitamos saber primero que nada que el término autoestima, que aparece como por primera vez en boca de Sigmund Freud. Ahora vamos a ver, ¿verdad?, quién es el padre del psicoanálisis, padre de la psicología moderna, digo, porque en realidad la psicología tiene su origen en la filosofía. Entonces, no tiene mucho que ver con la psicología moderna que surge, ¿verdad?, a partir de Sigmund Freud, que es la que manejan prácticamente todos los psicólogos. Es un concepto inventado, ¿verdad?, por Sigmund Freud y difundido luego por Carl Jung y Carl Rogers, que de católicos, incluso de cristianos, no tienen absolutamente nada. Y está comprobado el daño real que han hecho a la Iglesia y al mundo entero con sus teorías. Si alguno quiere saber más acerca de esto, puede preguntar ahí y con mucho gusto puede dejar un comentario al WhatsApp de Radio María Costa Rica 8510-1007, o si está escuchándonos a través del Facebook Radio María Costa Rica o de YouTube Radio María Costa Rica, puede preguntar, bueno, ¿cuáles son esos daños que estas personas han causado a la Iglesia y al mundo entero? Ok, les vamos a dar bibliografía para que de verdad ustedes vayan y lo busquen y lo comprueben, ¿sí?
De más está decir que para Freud la religión es una neurosis infantil. O sea, cuanto más religiosos somos, somos personas más enfermas mentalmente, más neuróticas. Eso lo piensa él, padre de la psicología moderna, y ha llegado a nuestros días. Todo el que estudia psicología y como conductores de Radio María, habemos muchos que hemos estudiado psicología, incluso que lo hemos hecho en universidades católicas. Yo estudié en Buenos Aires en la Universidad del Salvador, una universidad jesuita. Estudié también, hice mi especialización en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. Ahí me fue un poquito mejor, ahí como que me dieron un poquito más de sana doctrina, porque en la otra universidad era como todo muy, muy light, y no tengo nada en contra de los jesuitas, porque son maravillosos, son maestros de oración y vida, pero sí, la carrera era netamente, bueno, casi que todo era freudiano, basado, ¿verdad?, en este médico psiquiatra que si bien hay muchas cosas, ¿verdad?, que ha descubierto eh, que podemos darle valor, por ejemplo, los mecanismos defensivos que utilizamos para nosotros librarnos del dolor, y que yo en otro momento les he hablado, que les damos el término de máscaras, a veces de falsas identidades. Bueno, es así. Sin embargo, no es nuevo al cristianismo. O sea, en el cristianismo sabemos que el padre de la mentira está continuamente, ¿verdad?, engañándonos, y continuamente nos hace sentir que somos personas que en realidad no somos. Solo que Freud, de tener en cuenta que una verdadera identidad se basa en el amor de Dios, nada de nada, porque no cree, ¿verdad?, que exista. Y aquí se funda todo lo que es el concepto de autoestima basado en esta psicología moderna, ¿sí? O sea, cuanto más religioso sos, entonces esto te impide crecer y llegar a tu madurez. Cuando realmente sos una persona madura, cuando te liberas del concepto de Dios de tu cabecita y ya no necesitas a nadie que te proteja. Bueno, eso es, imagínense. Entonces, ¿qué sería la autoestima para Freud? Bueno, sería la liberación de un Dios creado por el hombre, o sea, una fantasía en nuestra cabecita, un Dios fantasma, pero al desarrollarnos, nosotros podemos crecer como personas, como adultos autónomos, sin Dios ni religión. ¿Verdad que no se lo sabían esto? Pues bueno, es bueno que averigüemos, que investiguemos y que vayamos viendo cómo en realidad son las cosas. Y de ahí viene todo esto que llega hasta hoy. Ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, ya. Deja de estar pensando en los demás, piensa solo en ti. Es lo contrario a lo que nos dice Dios. Es definitivamente la voz del Padre de nuestra mentira en nuestra mente y en nuestra sociedad. Sí, entonces, bueno, hay muchos sacerdotes. Esto no estoy diciendo nada contrario al Evangelio, contrario al Antiguo Testamento, contrario al magisterio de la Iglesia. Ya muchas personas, muchos pensadores católicos, entre ellos varios sacerdotes, lo han hecho, ¿verdad?, criticando justamente todo este tema de la autoestima. Está el padre Antonio Orozco, el doctor Aquilino Polaino. Bueno, tenemos mucho, pero si ustedes quieren averiguar más, me ponen ahí, ¿verdad? Y yo con gusto les doy el comentario, o escriben, ¿verdad?, y dejan su mensaje aquí al 8510-1007, que es el WhatsApp de cabina, y entonces dejándome su número de teléfono, y yo con mucho gusto luego me comunico con ustedes para darles estas citas, ¿verdad? O lo hago sino a través de Facebook Radio María Costa Rica directamente, o YouTube Radio María Costa Rica, preguntan ahí. Entonces,
Este es el significado original de la palabra autoestima, ¿verdad? Una autoestima del self. El self es el yo, ¿verdad? Ahí como el propio ego, tal como fue concebido este significado por Freud y que es, como les dije, el significado que se promueve en nuestra sociedad actual en libros, revistas, programas, talleres, clínicas, cursos y terapias de autoestima, ¿sí? Entonces aquí los psicólogos, yo soy, yo soy psicóloga, ¿verdad? Pero en muchos casos tuve que decir, ok, yo sigo a Cristo o sigo cuando me han enseñado que tanto es el yo y el yo y el yo. Entonces, no, esto no me cuadra, ¿verdad? Pero muchos psicólogos aquí o no están bien formados, hablo de psicólogos orientadores, coaches, o no están bien formados en la teología, ¿sí? En las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de la iglesia, o cuando llega este tema hacen como oídos sordos y dicen, bueno, le va a venir nada mal a la gente hablar de la autoestima, ¿verdad? Entonces, una cosa es la psicología dentro del consultorio, en el taller, otra cosa es Dios. Ya si quieren hablar de Dios, oír hablar de Dios, que vayan a la iglesia, ¿verdad? Es el pensamiento laicista, ¿verdad? Que promueve una separación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y estamos tan llenos de todo esto que, bueno, nos olvidamos, ¿sí? Entonces, la autoestima, tal como la concibió Freud, quienes vinieron después, ¿verdad? Como se presenta hoy en día, lo que nos dice es, ámate a ti mismo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Por el contrario, nos dice, niégate a ti mismo. Aquí yo muchas veces me hacía la sonsa y escuchaba, niégate a ti mismo. Claro, Jesús no quiere decir en realidad que nos neguemos a nosotros mismos. Quiere decir que vean las explicaciones que una se da, ¿verdad? Como para tratar de congeniar aquello que ha aprendido, ¿verdad? De la sociedad, aquello que ha aprendido en la universidad, con las enseñanzas de Cristo. Yo por mucho tiempo, y les voy a decir antes de reflexionar profundamente en lo que esta autora, doña Lucrecia Regó, dice, yo por mucho tiempo decía, no, eso de negarse a uno mismo se refiere a negar los aspectos negativos de uno mismo. Miren qué intelectualización, ¿verdad? Que cómo la mente humana trata a veces de justificar incluso las propias palabras de Jesús. Y trataba siempre en mis charlas de evitar meterme en esto, ¿verdad? De niégate a ti mismo, porque decía, en cualquier momento me preguntan cómo se conjuga esto con la autoestima y no voy a saber qué contestar, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes han sido engañados por este tema, ¿verdad? Sepan que nosotros también, los psicólogos católicos, también, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios, Dios es la sabiduría misma, ¿verdad? Y nos va dando luces para poder entender, para poder ir desenmascarando, ¿verdad? Todo este tema. Como les había dicho también en otro programa, Monseñor Girardi, que forma parte de Radio María Costa Rica, en una reunión de conductores, nos habló bien claramente, cuidado, cuidado, cuidado con el amor a uno mismo, eso no es lo que Cristo promueve. Entonces ustedes me dirán, es que tengo que odiarme a mí mismo. No, no es eso. Pero fijémonos, esas palabras de Jesús, que en realidad no son de Jesús, son de la ley antigua. Acordémonos que Jesús viene a dar cumplimiento a la ley, ¿verdad? Y a los profetas anteriores a él, ¿no es cierto? Entonces, él cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, esas palabras estaban ya, ¿verdad? Estaban en la ley de Moisés. El mandamiento nuevo de Jesús no es eso, el mandamiento nuevo de Jesús es ámense los unos a los otros así como yo los he amado, y eso implica amar a los demás hasta el punto de dar la vida por los demás. Es no querer conservar la vida de uno, sino
perderla por los demás. Qué duro, ¿verdad? Qué duro es el mensaje de Jesús. Pero no es duro, no es difícil si lo hacemos solamente con el amor de Dios. Si estamos en continua oración, en continuo pedirle a Dios que venga a morar a nuestro corazón, y Él lo hace mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Que se nos ha dado. Ahora, hemos tergiversado incluso esas palabras de la antigua ley, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si nos fijamos bien, el mandamiento se refiere a amar a Dios y amar al prójimo. O sea, cuando recibe la ley, ¿verdad? De parte de Dios, Moisés, cuando recibe los mandamientos, es la ley, ¿verdad? Está resumida en amar a Dios y amar al prójimo. Y nos está saludando, hago un paréntesis, porque nos está saludando Rosita Hernández desde Liberia, Guanacaste. Bendiciones y buenos días, linda charla. Muchísimas gracias, Rosita, muchísimas gracias por dejarnos tu mensaje al 8510-1007. Exacto, estamos desasnándonos, ¿verdad? Quitándonos todas esas mentiras que nos han hecho creer acerca del amor a uno mismo. Entonces, el amar como a ti mismo es la manera en que yo debo amar a los demás. No es que en la misma cantidad que a los demás tengo que amarme a mí mismo. Eso es diabólico. Eso es una interpretación justamente que es un truco de mercadotecnia, es un truco que ha servido justamente para engañar y para vender la idea de la autoestima. Incluso muchas personas que no son cristianas mencionan esto, ama a tu prójimo como a ti mismo, y justifican que en eso se basa el amor a uno mismo, que primero tengo que amarme a mí mismo para después amar a Dios. Pues no, lo que Dios nos manda es ama a Dios y ama al prójimo. Ese como a ti mismo es solo una manera de hacerlo. No es lo mismo decir ama a tu prójimo como a ti mismo que ámate a ti mismo para poder amar a tu prójimo. Eso ya es invento nuestro, lo segundo. O sea, hay una diferencia que parece que no la hubiera, parece muy sutil, pero hace una gran diferencia. Piénsenlo bien, lo digo de nuevo. No es lo mismo decir ama a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que dice la palabra de Dios, que decir ámate a ti mismo para poder amar a tu prójimo, que es lo que nos venden hoy en día, diciendo que Jesús dijo eso. Entonces primero ámate tú, si no, no puedes amar a ti mismo. En todo esto se basa hoy en día todo esto de promoción de la autoestima. Que si hubiera resultado bueno, ¿verdad? Hubiéramos visto que los frutos de este árbol de la autoestima, el desarrollo de la autoestima, son buenos. Pero ¿qué tenemos? Cada vez más matrimonios destruidos pensando solamente en su egoísmo en vez de en el bien de la otra persona, o sea, poniéndose por delante, poniéndose la persona propia en vez de pensar en el otro. Tenemos un montón de jóvenes que no quieren comprometerse en el amor, que siempre están esperando que la otra persona los ame, pero no dan el paso para amar. Siempre, ¿y por qué yo le tengo que decir tal cosa si ella no me dice esto? ¿Y por qué yo esto si ella no? ¿Y por qué? Como siempre estar así como midiendo. Bueno, ha sido fatal y ya vamos a hablar de los resultados de todo esto, ¿verdad? Entonces vimos que Jesús sustituye ese mandamiento por uno todavía más perfecto, o sea, amarnos como Dios nos ha amado, entregándose a sí mismo. Entonces, los que solo defienden el amor a los otros como a nosotros mismos, se quedaron antes de Jesús, no entendieron nada acerca de la nueva noticia, acerca del Evangelio. Ese justamente es el mensaje revolucionario de Jesús, por el que sus discípulos son puestos en la disyuntiva de ¿voy a seguirlo o no voy a seguirlo? Porque me está planteando algo difícil de cumplir, ¿verdad? Algo que duele, ¿sí? Entonces ahí
Jesús pregunta, ¿ustedes también se quieren marchar cuando toda la gente se está marchando? Y Pedro va a decir, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Entonces, Jesús no quiso dejar lugar a dudas de lo que teníamos que hacer, justamente por eso lo llama mandamiento nuevo. Y es el mandamiento que distingue a todos quienes quieran, quienes queramos seguirle. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante. El Evangelio nos está enseñando lo opuesto a la autoestima. Solo en este tema de fundamento bíblico de todo este tema, para ver si de verdad existe el término autoestima en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, si existe en el magisterio de la Iglesia, vamos a hablar detalladamente en el siguiente programa. Pero por hoy les voy a mencionar brevemente algunas de las palabras de Jesús para que comprobemos, que nosotros pongamos nuestra mentecita a funcionar y digamos si esto que nos dice Jesús tiene que ver con lo que nos dicen hoy en día acerca del amor propio, acerca de la autoestima. El que se enaltece será humillado, el que se humille será ensalzado. Quien quiera ganar su vida, la perderá, y quien la pierda por amor a mí, ese la ganará. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de todos, que no se ponga primero, ¿verdad? Los primeros, o sea, el que se pone primero, será el último. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, atención, ¿qué nos dice Jesús? Uy, no solo negarnos a nosotros mismos, sino hasta, ¿verdad?, ser capaz de morir, ¿verdad?, por los demás. No dará fruto, pero si muere, dará mucho fruto. Otra palabra, no he venido a ser servido, sino a servir. Jesús reprueba la actitud del fariseo que decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, y alaba en cambio la actitud del publicano que dice, apiádate de mí, Señor, que soy un pecador. Él reprueba al que tiene una elevada autoestima, un elevado concepto de sí mismo, y alaba justamente al que no, al que hace todo lo contrario. Alaba la actitud del centurión, cuando el centurión se declara indigno y dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, le concede de verdad también la sanación a la mujer moabita que acepta ser comparada con un perro. Cuando Jesús le dice, no he venido para los perros, sino para las ovejas del pueblo de Israel. Y ella dice, los perritos también comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Qué humildad, ¿verdad? Él perdona los pecados de la mujer pecadora que se lanza a sus pies con la autoestima hasta el suelo, sabiendo que nada bueno venía de ella, ¿sí? Y en cambio reprueba la actitud de Simón, el fariseo, quien por tener una elevada autoestima se olvida de ofrecerle agua a Jesús para que se lave los pies. Hay más actitudes del cristiano tomadas del Sermón de la Montaña que resultan impensables para alguien que tenga un elevado concepto de sí mismo. Pueden leer el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian, al que te roba el manto, dale también la túnica, al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra, da a quien te pida, no reclames al que te quita lo tuyo, al que te obliga a acompañarlo una milla, acompáñalo dos. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando ores, no lo hagas enfrente de todo el mundo. Métete en tu cuarto y cierra la puerta para que nadie te vea. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Cuando ayunes, lávate el rostro para que nadie se dé cuenta
Felices los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los mansos, los misericordiosos. Felices seréis cuando os injurien y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense, estén contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. ¿Dónde aparece la autoestima en las palabras de Jesús? En ningún lugar del Evangelio encontramos que Jesús diga, si quieres ser feliz, ámate a ti mismo. ¿Qué es lo que nos dice hoy el mundo? Más bien todo lo contrario, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, esta teoría de la autoestima que fomenta el alto concepto que tengamos de nosotros mismos y la confianza que tengamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades, nos dice que si tenemos confianza en lo que somos, en nuestras capacidades, vamos a realizarnos como personas. Si no, no. O sea, no queda en ningún lugar, o sea, queda por el piso pensar en que nosotros ya tenemos estima, valor de nosotros mismos, que es el precio que Jesús pagó por nosotros, su sangre, ¿verdad? Que es el hecho de tener una dignidad de personas, dignidad de seres humanos, amados, que somos amados y redimidos por Cristo. En eso consiste nuestra verdadera estima. Nuestra verdadera estima se basa justamente en la Cristo estima y no en lo que yo pueda lograr, no en lo que yo pueda conseguir, no en lo que digan los demás de mí, no en mis títulos. Cuando las personas te dicen quiero ser alguien en la vida, es que no eres alguien. Si no eres alguien, no has entendido que eres hijo de Dios, ¿sí? Ante este tema, yo creo que muchos pueden estar diciéndome, entonces, Teresa, tenemos que desaprender todo esto que hemos aprendido, todo esto que los maestros, los psicólogos nos han dicho acerca de promover la autoestima en nuestros niños. Hay que promover la sana estima de Dios, o sea, la Cristo estima, pero no esos halagos y elogios todo el tiempo. Vamos a ver, ¿a qué vamos? Es cierto que el niño tiene que sentirse amado para desarrollarse adecuadamente. Y es cierto que también a veces se desarrolla en familias donde justamente en vez de fomentarle lo valioso que es como persona, como hijo de Dios, le están fomentando que no sirve para nada, que todo lo hace mal. Y si llevamos esto a nivel escolar, cuando el niño entra en contacto con otras personas, el bullying que les pueden hacer, si el niño no tiene una estima centrada en el amor de Dios, que se la van a dar solamente sus padres, cuando llega este momento, cualquier cosa que le dicen negativa de sí mismo, se la cree y lo marca de por vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace, digamos, para tener un niño sano? Bueno, el niño tiene justamente el amor desinteresado de sus padres, que será la mejor manera, ¿verdad? Para que se dé cuenta de que lo aman, de que lo quieren, ¿verdad? Si un niño ve todos los días que sus padres están amándose uno al otro, entregándose uno al otro, no que viven egoístamente cada uno por su lado, ¿verdad? Sino que ve que hay un amor dedicado, ¿verdad? A ellos, a los demás, si los papás también colaboran, ¿verdad? Con grupos de servicio, ¿verdad? De amor al prójimo. Si son colaboradores, por ejemplo, de Radio María, aprovecho ahí para comentar, ¿verdad? Para la cuñita y comercial. Bueno, si ve que los papás actúan de manera desinteresada e incondicional, el niño, ¿verdad? Va a aprender a amar de la misma manera como la hacen sus padres, o sea, va a aprender a amar a los demás. Si son papás que saben renunciar a sí mismos y decir, bueno, yo ahora no tendría ganas de hacer esto, pero bueno, tengo que hacerlo por amor a tal persona. Uy, qué pereza ahora ir a, ¿verdad? A visitar a esa persona que está enferma, mejor me quedo aquí calentito en casa, ¿verdad? En mi camita, pero
esa persona me está esperando, necesita que le lleve, ¿verdad?, una palabra del amor de Dios. Y no digo solo que personas que tengamos que visitar porque estemos en un apostolado de visitar enfermitos, sino personas de la familia que en algún momento necesitan de nuestro amor. Entonces, hay palabras que en los niños sí hacen milagros y son los halagos, pero los halagos bien hechos. Los halagos bien hechos son dirigidos no a los talentos del niño. Por ejemplo, qué guapo, wow, eso le sube ahí el narcisismo y la autoestima. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando niños narcisistas. Qué inteligente, qué hábil, qué carga que sos. O sea, como que si el chico ahí se la cree, así yo soy así porque soy así, soy la maravilla, ¿verdad?, del mundo, soy Tarzán, ¿verdad?, o la abuelita de Tarzán. Lo importante es dejar claro que eso bueno que tienes es porque Dios te lo dio. Qué inteligente sos, porque Dios te hizo inteligente. Cuántos dones que te dio Dios. ¿Para qué? Para que vos pongas al servicio de los demás. Recordemos que a quien más se dio, más se le pedirá. Entonces, de esta manera, desde niños los vamos a hacer conscientes de esa responsabilidad que tienen para compartir sus dones con las demás personas, ¿sí? Entonces, y recordarles siempre, Dios te ama, acordate que esa es la verdad, nadie puede quitar esa verdad de tu corazón. Ya eres alguien amado, alguien maravilloso para Dios, no necesitas del elogio y de las lindas palabras de los demás. Y vamos a seguir hablando el próximo viernes a las 2 de la mañana sobre este tema tan bonito de la Cristo estima, que es la estima basada justamente en el amor de Dios. Y bueno, les damos las gracias por haber estado ahí acompañándonos. Les habló Teresa Zanga, su psicóloga amiga desde Radio María Costa Rica, pero sigan en sintonía porque ahora vamos a pasar a la oración de la coronilla a la Divina Misericordia con la red de hermanos de Pérez Celedón. Así que quédese en sintonía y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.